Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo voy a leer. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Lo repito. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado es una herramienta divina que Dios entregó para asegurar la reproducción de hijos fieles a su imagen, adoradores en espíritu y en verdad. Cuando en Juan capítulo 4 habla de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, es porque Él tiene un diseño establecido que se llama Cristo y ese es el diseño que Él quiere reproducir. No es evangélico, no es pentecostal, no es metodista, no es profético, apostólico, es Cristo. Entonces, estas cosas que voy a hablar a continuación, muchas cosas ya las ha dicho el pastor. Ya las hemos escuchado anteriormente de boca de otros hermanos, de otros pastores, pero no es necesario volver a escucharlo. Hay cosas que las hemos escuchado y llega un tiempo en que no es necesario volver a escucharlo. Amén. Hace unas semanas comenzamos la serie Discípulos, la cual fue entregada por el Espíritu para esta casa. Y en la cual Dios entregó que vamos a estar por lo menos hasta fin de año. Y esta serie tiene una finalidad. La finalidad es llevarnos a la conciencia y certeza que somos discípulos y que hay una necesidad imperiosa en nosotros de ser enseñados. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Es un versículo que bendice mucho mi vida y antes no lo entendía. Porque ¿qué es ser pobre de espíritu? Una persona pobre es una persona que tiene necesidad. Es una persona que tiene una necesidad de vida. O sea, bienaventurados los que necesitan constantemente de Dios. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Si no entendemos o no nos planteamos esto de la pobreza espiritual, solo estaremos entregando nuestras vidas a un malentendido. ¿Qué es lo que es un malentendido? Venir a reuniones, de reunión en reunión, estar sermón tras sermón, pero que no haya una producción de la vida de Cristo en nosotros, sino que simplemente adaptemos una mezcla del sermón, lo que creo que soy cristiano y lo que estoy viendo en el mundo que hacen los cristianos. Pero no somos discipulados por el mundo. ¿Por quién somos discipulados? En esta casa somos discipulados de Cristo, pero lo espiritual siempre tiene relación con lo natural. Y en lo natural somos discipulados por el pastor y también por los líderes. Y lo más interesante del ser discipulado es que los discípulos hacen discípulos. Entonces hay una línea de arrastre en la cual el que está siendo discipulado puede discipular a otro. Y eso nos entrega una autoridad sobre mi hermano para poder discipular también a mi hermano, porque yo estoy siendo discipulado. Amén. Y eso nos ayuda a crecer como familia y como cuerpo. ¿Por qué discipularnos si ya somos salvos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por quién fuimos rescatados? Por Cristo. Amén. ¿Y de qué fuimos rescatados? De lo que nuestros padres nos enseñaron. Lo que muchos se sienten orgullosos. No, yo soy Domínguez, me siento orgulloso de ser Domínguez. No, creo que Dios no está rescatando eso. Amén. Estamos en el camino de la salvación, con la meta de llegar a la imagen del varón perfecto. Transicionamos en la palabra soltada a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y ve donde yo te enviaré, y estaré contigo, y te haré una nación fuerte. Esa palabra es una promesa que se entregó a Abraham, pero por medio de Abraham se entregó a todos los que siguen después. Y nosotros la recibimos por fe. Amén. La recibieron por fe. Dice, te enviaré y estaré contigo. Ve donde te enviaré y estaré contigo. Amén. Somos discipulados para que salga de nosotros todo lo que no es de Cristo. Amén. Somos piedras vivas que están siendo procesadas.
aún no somos un producto terminado, mas nuestra esperanza es de gloria. Amén. Pero, ¿somos testigos del poder del reino en nuestras vidas? ¿Hemos sido radicales en seguir a Jesús y vivir sus palabras? Hemos hablado que los discípulos son testigos. Nuestro pastor nos compartía que los discípulos significaba ser mártir, quienes han muerto y han nacido de nuevo, quienes pasaron por la cruz y la están tomando día a día. Amén. No la tomaron una vez y después la botaron. La estamos tomando día a día. Son los hijos quienes proveen al mundo una imagen correcta de Cristo. Con lo que había empezado, ¿cuál era la finalidad? Que Dios entregó el diseño del discipulado para reproducir a Cristo, porque esa era la imagen correcta. Y Romano lo estipula muy hermoso cuando dice que los hijos son los que... O sea, hay una tierra que está gimiendo por la manifestación de los hijos. O sea, hay un dolor tremendo porque los hijos no se están manifestando. Amén. Entonces, nosotros somos los que proveen esa imagen correcta que va a llevar consuelo, va a llevar sanidad. Y saben, esto es comprometedor. Y no es un juego, porque esto es de vida o muerte. Amén. Y va a sonar duro, porque hoy y siempre vamos a estar en un proceso que es el proceso de conquista de nuestra alma. Mas nosotros ya somos de Cristo. Estamos conquistando los territorios del alma en la cual fuimos contaminados por todo lo corrupto que recibimos cuando estábamos alejados de Él, pero nosotros ya somos de Él. O sea que no importa que a mí me falte, porque yo ya soy de Él. Amén. Por eso cuando el enemigo venga a entregar una palabra de temor a nosotros y nos diga, ¿por qué estás pecando? ¿No estás manifestando a Cristo? ¿No eres, ¿cómo quieres decir que eres cristiano? Digas, no, yo soy de Cristo. No he llegado al varón perfecto, pero soy de Él. Amén. El discípulo valora la disciplina. Ya no hay un corazón arrogante. Y le hablo a su espíritu. Repítalo. Ya no tengo un corazón arrogante. El corazón arrogante no busca consejo, ni tampoco busca un maestro. Se cree autosuficiente, se cree que lo tiene todo y no necesita nada de nadie. En cambio nosotros tenemos un corazón humilde, como el de Jesús, como ese Jesús de Lucas 2:49, que cuando era un niño, él decía, él ya sabía que a él le convenía estar en los negocios de su padre. Él ya sabía que podía estar jugando, pero a él le convenía estar en los negocios de su padre. Gracias. Y cuando hablamos de un corazón humilde, ¿quién más nos habla del corazón humilde de David? Cuando leemos los salmos. Y el que tiene el corazón humilde conoce sus límites, conoce sus faltas. Él siempre está dispuesto al consejo y a la enseñanza. Amén. Como dije, David lo tenía claro. En el Salmo 119, versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. Nos conviene pedir en nuestra intimidad, cuando estamos orando, cuando estamos en nuestro rincón de intimidad, o el tiempo que le demos a Dios para orar, decirle, Dios quita la arrogancia de nuestros corazones. Porque si no lo pedimos nosotros, Dios tiene sus métodos. Dios te va a decir, o tú humillas, o te humillo. Él no va a transar con eso. Por eso nos conviene hacerlo nosotros. Nos conviene ir a sus pies y decir, quita la arrogancia a mi corazón, quita la soberbia, aún los pecados que me son ocultos, decía David, quítalo. Amén. Toma tu cruz. Mateos 16, versículo 24, dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es un versículo que debemos repetir día tras día, día tras día. El Padre no recibe al primer Adán.
El Padre no recibe tu naturaleza corrupta. El Padre solamente recibe a su Hijo, recibe a Cristo. Todo lo que podemos haber pedido en nuestra corrupción, tal vez el Padre pudo haber tenido una misericordia, pero es porque Él no te estaba viendo en ese estado en el cual tú estabas clamando. Él te estaba viendo en gloria en su Hijo, en Cristo. Porque Él no nos ve como nosotros nos vemos en lo temporal. Él nos ve en lo eterno. Amén. Como les dije, nosotros ya somos de Él. Él no recibe el yo quiero, el yo pienso, el yo siento. A Dios no le interesa lo que nosotros sintamos, queramos, sepamos. Solamente le interesa reproducirse en ti. Nuestra experiencia no es compatible para trazar la nueva vida. La nueva vida la traza la palabra de Dios. Nada más. Juan, capítulo 8, versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿qué es lo que va a trazar nuestra nueva vida y nuestra vida como discípulos? Caminar en su palabra. No caminar en lo que aprendí, en lo que me enseñaron antes de Cristo. Y siempre tener presente, esto está antes de Cristo, está después de Cristo. Es un ejercicio que podemos hacer día tras día. Me parece que en discipulados anteriores lo hemos hecho. De colocar una cruz y decir, esto es yo antes de Cristo y esto es yo después de Cristo. Tengámoslo siempre ahí, constantemente. Cuando tengamos esos tiempos muertos que no deberían estar en nosotros, esos tiempos de ocio que no deberían estar en nosotros, busquemos de Dios y digamos, en esto está antes de Cristo y esto está después de Cristo. Y en lo que está después de Cristo voy a caminar. Amén. Porque si sigo mirando lo que está antes de Cristo, va a venir el temor. Va a venir el enemigo y me va a sacar del camino. Amén. En la milicia, para los que no saben, yo soy gendarme, uno debe hacer un juramento. Los militares hacen el juramento de la bandera. Pero nosotros hacíamos el juramento y decíamos, yo juro hasta dar mi vida si fuese necesario. Y ese es el juramento que nosotros hicimos para poder ingresar a ser gendarmes e ir a trabajar a las cárceles. O sea, el discipulado, el discípulo que toma su cruz, toma la cruz y dice, yo juro dar mi vida si fuese necesario. Y es más, me es necesario dar mi vida. Y acá, esto, no sé, hoy pedí permiso para retirarme antes porque yo sabía que si llegase a pasar algo, no hubiese podido estar acá. Ayer era las 5:30, ya nos íbamos retirando, hubo un evento, tuvimos que concurrir todo y terminamos saliendo después de las 6:30. O sea que mis planes es que estoy ocupado, tengo que ir a ver a mi familia. Al que está en la milicia no le importa. Hay un versículo que dice que el que está enredado en la milicia no está en sus propios asuntos. ¿Dónde nos conviene estar? Donde se nos colocó. Amén. Desglosemos un poco la palabra discípulos. El latín de discípulo es discere, que su significado es el que aprende o se deja enseñar. Hablamos de algo que es voluntario, no es algo impuesto. O sea, yo no necesito que alguien me venga a decir yo te voy a enseñar, sino que voluntariamente yo me dispongo para el aprendizaje. ¿Amén? ¿Cuántos voluntarios hay acá? Y la disciplina es el orden necesario para poder aprender. El griego es matitai. Y la palabra griego se asimila más a aprendiz que discípulo. Y una de las formas de traducir aprendiz es el que está empujado al aprendizaje. Y la que más me gusta a mí es el que observa fascinado a su maestro. Y la palabra clave ahí es la fascinación.
Yo me he sentido muy confrontado en el espíritu porque no he encontrado en mí una fascinación para decir, Dios te amo, quiero que tú seas todo para mí, pero digo, es que yo quiero sentirlo intelectualmente, pero también quiero que eso me llene todo. Y es porque me he dado cuenta y el espíritu me mostraba que yo no estaba fascinado con él. Estaba fascinado con muchas otras cosas, con programaciones propias de la juventud, con las redes sociales, envidiando el no tener algo que otros tenían. El Espíritu me dice, no, fascínate conmigo. Y como les decía anteriormente, lo espiritual también es reflejado en lo natural. Y así como yo me fascino con lo de Dios, me tengo que empezar a fascinar con quien me está discipulando, para mirarlo más atentamente. Y acá le colocamos un peso mayor al pastor porque lo vamos a estar mirando más atentamente. Amén. Y no solamente a él, nos vamos a estar mirando más atentamente entre nosotros, porque también estamos siendo discipulados por el cuerpo. Amén. Y por eso estamos empezando a exigir cuenta al cuerpo, porque necesitamos que estén, porque estamos en una construcción, y cuando no están, ¿a quién tengo que mirar? Me preocupa, mi hermano. Amén. Pero no me preocupa porque lo quiero ir a mirar sus errores. No. Quiero aprender de ti porque quiero ver cómo Dios te está mirando, no como te puedan ver mis ojos naturales hoy, sino como Dios te está mirando en lo eterno. Amén. El aprendiz es radical, porque deja todo lo que le distraiga para involucrarse solamente en los asuntos de Dios. Solamente en los asuntos donde lo dejaron. Una persona que se meta a estudiar medicina no se va a poner a estudiar matemática para aprender ingeniería, porque él se dedicó a la medicina. Y si él se dedicara a las matemáticas, sería un mal doctor. Así nosotros. Si no nos dedicamos a ser discipulados y empezamos a mirar para el lado, empezamos a mirar lo común, lo que están hablando en la iglesia evangélica y no lo que se está hablando acá en esta casa, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a ser competentes. Y nosotros estamos llamados para ser ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Las cosas que observamos con motivación, con fascinación, nos motivan, enseñan, impulsan, generan un deseo dentro de nosotros. Pregúntese usted, ¿cuántas de esas cosas que a usted le produce un deseo son de Dios y cuántas cosas que le produce un deseo son del mundo? Y es como que acá veámoslo superficialmente, pero en tu lugar de intimidad, en tu cuarto de oración, pregúntate a ti mismo, alma mía, ¿en qué cosa estoy adquiriendo un deseo que no es de Dios? Porque si sigo dándole alimento a ese deseo, no voy a poder llegar al blanco. Voy a errar al blanco. Y errar al blanco es pecar. Amén. ¿Por qué no llega al pecado? Porque andamos distraídos. Porque no estamos mirando a lo que Dios dijo. El mundo con sus distracciones no nos debe discipular. No adoptemos la forma del mundo. Pedro es claro cuando dice, no toméis la forma del mundo. Me parece que era Pedro. O era Pablo. Perdón. Podemos entonces definir el discipulado como un proceso educativo, escritural y espiritual, que tiene como finalidad llevar a la plenitud de Cristo a todos los hijos de Dios. No a unos pocos, a todos los hijos de Dios. Y eso me incluye, y lo incluye. Que nadie se sienta excluido, porque en el reino somos todos incluidos dentro de él. Amén. Para que seamos preparados enteramente para cumplir efectivamente el propósito eterno de Dios. Hoy día escuchaba un mensaje de un hombre que decía, dejemos de orar y pedir a Dios que nos muestre cuál es nuestro propósito personal. Nosotros no necesitamos un propósito personal, necesitamos entender cuál es el propósito que Dios estableció para la iglesia en este tiempo en el cual yo debo estar alineado. Yo no vengo a pedirle a Dios, dame un protagonismo de una historia. No quiero ser el protagonista, no quiero ser el héroe. Quiero ser obediente y no quiero ser estorbo.
Amén. Que nuestras oraciones cambien. No quiero mi propósito personal. Quiero que tú me muestres cuál es el propósito de la iglesia en este tiempo. Y acá me refiero a nuestra congregación y a la iglesia en Chile y en el mundo. Porque no velamos solamente por estos pocos. Velamos por lo de Dios. Y amamos lo de Dios. Amén. De esta definición destacamos 3 elementos cuando hablamos de discipulado. El maestro, el discípulo y proceso. El discípulo debe hacer un compromiso de vivir la vida que enseña y demanda su maestro. Repito, el discípulo debe hacer un compromiso de vivir la vida que enseña y demanda su maestro. O sea, ¿vamos a recibir demanda? Sí. Asimílelo. Va a recibir demanda de parte de su maestro. Si es que quiere ser discipulado. Si es que toma su cruz. Si es que se niega a sí mismo. Amén. Y poco a poco enseñar a otros a que la vivan también. O sea, no es solamente preocuparme de yo, sino que así como me estoy preocupando de yo ser discipulado, discipular a otros. Y es un mandato, es una orden que Jesús dejó. No es un por si quieres, es una orden. Esta relación entre maestro y discípulo implica un proceso que demanda un gran trayecto de vida. Demanda tiempo, demanda llamadas, demanda dejar a un lado actividades propias de la familia por ir donde me conviene estar. Es el estilo de vida que requiere la disposición para aprender. El discipulado tiene su origen en Dios mismo. Él es el único que puede producir cambios trascendentes en nuestras vidas. Los cambios no se van a producir porque yo quiero, porque yo espero, porque me tiro al suelo y me pongo a llorar y a patalear. No se producen. Es porque el Espíritu está produciendo un cambio en nosotros. Y si el Espíritu ha producido un cambio en ti, no le quites valor a lo que el Espíritu ya produjo. Porque a muchos podemos mirar nuestro pasado, podemos mirar un año atrás, 5 años atrás, y vamos a decir, harto Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha podido cambiar eso que hacía tanto daño. Porque ya no está haciendo tanto daño como antes. Y lo mejor es que si antes hacía más daño, hoy hace menos, mañana no va a hacer. Amén. Colosenses, capítulo 1, versículo 28 al 29, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso era lo que decía Pablo. El Espíritu está actuando poderosamente en mí. Y si el Espíritu actuaba poderosamente en Pablo, que era el maestro, en los discípulos también el Espíritu actuaba poderosamente. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acá quiero hacer una pausa y quiero reflejar este versículo dando el ejemplo de un colegio. Cuando nosotros entramos en la básica, éramos ignorantes de cómo sumar, cómo restar, cómo leer y todas las operaciones que nos enseñan de primero a octavo básico. Amén. Y hay otra cualidad. Cuando uno llega el primer día, uno anda como pollito, no tiene idea dónde moverse, no tiene idea con quién moverse y no conoce el espacio. Pero cuando tú llegaste a octavo, tú eres amo y dueño y señor del pasillo, conoces a todos los profesores, sabes todas las mañas del colegio, sabes por dónde saltar. Espero que acá nadie lo haga, tú, Connie, no lo hagas. Dónde hacías la cimarra, porque ya habían transitado el proceso. Amén. Es lo mismo para el discípulo. En un principio va a estar como un pollito,
no va a saber para dónde va la cosa, se va a asustar, va a querer ir corriendo a las faldas de la mamá, a decir, mamá, no quiero ir más al colegio, pero después cuando llega a octavo, mamá, si yo esto ya me lo sé, ya. Esto ya no me intimida, amén. Y eso es lo que queremos empezar a ver. Personas que se negaron a sí mismos, que empezaron el proceso de discipulado y dicen, esto ya no me intimida, esto ya no causa temor en mí, porque ya tengo experiencia. Y no la experiencia que tenía antes estando en la casa con mis papás, sino que este lugar que era inhóspito, hoy me es conocido. Y así, el reino no lo entendemos hoy, pero mañana va a ser conocido por nosotros. Y así como el reino es conocido por nosotros, nosotros vamos a ser conocidos en el reino. Amén. Solo ser discipulados nos dará autoridad. Marcos, capítulo 1, versículo 22, habla cuando Jesús estaba hablando en una sinagoga y dice, la gente estaba asombrada y abrumada por la enseñanza, porque él enseñaba de una manera que demostraba la autoridad de Dios, que era muy diferente a la de los eruditos religiosos. La palabra erudito dice de una persona que tiene un conocimiento cabal de algo. Es como perito. Es alguien que es tan sabio en un área, pero dicen que Jesús, sin ser erudito, siendo recién un joven que estaba entrando en el proceso de la adultez de esa sociedad en esa época, tenía mayor autoridad. Porque no era una autoridad de él, no era una autoridad de un maestro. Por ejemplo, Pablo decía, Gamaliel fue mi maestro, y esa era la autoridad que tenía él, porque Gamaliel era reconocido. Pero Jesús no tenía un maestro reconocido. ¿Pero qué decían de él? Él habla con la autoridad de Dios. Amén. Esa es la misma autoridad que están sus discípulos. Como empecé diciendo, el diseño del discipulado es un diseño divino para reproducir a Cristo. Amén. Y si reproduce a Cristo, reproduce todo lo que contiene a Cristo. Y eso también implica la autoridad. Amén. El aprendiz absorbe la experiencia de su maestro, sus aciertos, sus derrotas, y se vuelve la herencia, el legado que el ejemplo provoca, con el cual en una acción reflexiva del aprendiz, porque lo estaba mirando tan fascinado y él pensaba, él se equivocó en esto. Pero yo no lo estoy rechazando porque él se equivocó en esto, sino que yo estoy aprendiendo de eso, porque yo sé que él me ama y él no va a querer que yo cometa el mismo error que él cometió. Pero eso se produce por la fascinación. Amén. No es alguien que está diciendo, te equivocaste y te voy a dar con un garrote. No. Qué pena que te equivocaste. Va a ser doloroso. Puede que tenga un costo tremendo. Pero yo estoy aprendiendo de ti. Gracias por transmitirme eso. Amén. Y eso se transmite por autoridad. Si no te discipulas, tendrás que vivir tus propias derrotas, tus propios aciertos. Y algo muy importante, no esperes ser un referente para nadie, ni siquiera para tus hijos. El que no se discipula no va a ser un referente ni siquiera en su familia, porque el diseño de la familia ya es corrupto. Crecimos en familias corruptas, aunque nos duela. Amén. Por eso, cuando Samuel escucha a Dios hablarle en el templo, Samuel no entendía lo que estaba escuchando y Elí le dice, no, ahora cuando te vuelva a hablar, dile, tu siervo escucha, ¿cierto? Y Elí no sabía que lo que Dios le iba a decir a Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel? Dice, porque tú no educaste a tus hijos, no fuiste un referente para tus hijos, no tuviste autoridad para contenerlo, yo voy a traer una desgracia sobre ustedes. Y después más adelante mueren los hijos, pierden el arca del pacto y producto de eso muere Elí. ¿Por qué? Porque no hubo la transmisión del diseño correcto. Y acá la palabra clave es la herencia. Hay una herencia en nosotros
Por ejemplo, yo no tengo herencia material, pero Dios me marcó mucho que yo voy a tener mucha herencia espiritual para entregar a mis hijos. Y así, puede que tú no tengas herencia material, pero si te disipulas, si empiezas a caminar, si llegas a octavo básico, como le decía esa meta, la herencia va a ser abundante, porque vas a ser un referente, porque vas a tener autoridad en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar vas a tener autoridad. Amén. El discípulo no cuida apariencia. 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8. Acá habla de un problema que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y dice, no quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza, hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Ahora, deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego que una vez más le muestren que lo aman. En esta iglesia no había apariencia. Se mostraron los errores. Y era un error tremendo. Me parece que era un hombre que se metió con su madrastra. Pero aún así, como dice el dicho coloquial, los trapos sucios se lavan en casa. O sea, a ustedes le impusieron un castigo, pero ahora también tienen que amar. Y por esa razón no cuidamos apariencia. Porque vamos a dejar a un lado simplemente el entender que el castigo es para rechazar, para sentir vergüenza y para no pertenecer más a algo. Ya somos de Cristo, ya somos de casa de restauración. Vamos a cometer errores durante este proceso, porque tienen que ser visibles las cosas que no son visibles a nosotros. El pecado oculto tiene que ser visible. Por eso vienen esos errores. Pero queremos amarlo a todos. Quiero que si yo me equivoco, me amen, me corrijan, me disciplinen, pero me amen. Y también queremos que todos puedan sentir lo mismo. ¿Van a ser disciplinados? Sí, vamos a ser disciplinados. Pero el amor nunca se va a agotar. Amén. Por eso le invito, el discípulo no guarda apariencia. A nuestro Padre no le gustan las mezclas. Por eso el discipulado lo que va a hacer es depurar. Va a sacar lo malo, va a sacar la mezcla, va a separar eso que se mezcló para decir, no, esto es lo verdadero, esta es la esencia, esto es lo corrupto. Amén. El Espíritu ha de traer en nosotros, por medio del discipulado, ese arrepentimiento genuino. Y todas las imágenes corruptas que hemos adaptado a nuestras vidas, vamos a dejar incluso nuestras influencias evangélicas. Es como que no, a mí me gusta escuchar a Gigi Ávila, a mí me gusta escuchar a Dante Gebel, y terminan siendo influencias que terminan haciendo una mezcla, porque Dios está hablando una cosa con ellos, pero acá Dios está hablando otra cosa. Inclusive tenemos que arrepentirnos de referencias dentro del ámbito evangélico que no tienen que ver con lo que Dios nos dijo acá, que no tienen que ver con la voluntad que Dios estableció en la casa. Amén. Mi hermana me mira con cara de no entiendo. Un ejemplo de las mezclas en la Biblia, en el tiempo de Jesús, eran los creyentes. Y él decía, estos son los creyentes y estos son los discípulos. Y el que es creyente es una mezcla, porque es como que yo estoy, te sigo, creo, quiero ver los milagros, me fascinan esos milagros, pero no me voy a dejar sujetar. No me voy a dejar gobernar por tu palabra. Eso es una mezcla. Quien dice, yo estoy acá, es como que, no, yo acato, pero no comparto, es una mezcla. Y a Dios no le gusta la mezcla. Tiene que llegar el tiempo en el cual se nos va a dar una orden, y así como yo decía en la milicia, una orden es una palabra directiva, y lo que se dice se hace. Y ya no lo vamos a procesar por nuestro espíritu, o sea, por nuestra alma, que va a decir, no, es que me pueden abusar de mí, es que yo vi que pasaba esto en otra congregación. No, ¿por qué? Porque tampoco va a ser una orden provechosa para alguien.
va a ser una orden provechosa para el reino. Porque las órdenes que nos dan para discipularnos son para el avance del reino en nosotros. Y como hablaba antes, es para ir ganando esa batalla en nuestra mente. Amén. Al ser discipulados, el mayor fruto de nosotros va a ser la obediencia. Y la obediencia es la que completará la declaración que muchos decimos que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, muchos podemos decir que se haga tu voluntad y no la mía, pero el fruto es la obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia al pastor y la obediencia al hermano. Inclusive la obediencia al esposo o a la esposa. Amén. Somos radicales. Morimos a nuestra antigua naturaleza. Dejamos atrás nuestra tierra y parentela y la única bandera es la lealtad a lo que el Padre nos envió. Porque sabemos que Él nos envió y Él estará con nosotros. Mateos 28, 19 al 20 dice: por tanto, id, esta es la orden, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateos 5, 19 al 20. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeños que sean, y les enseñe a otros a desobedecerla, será considerado muy pequeño en el reino. En cambio, el que obedezca todos y enseñe a obedecer, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. La vara es alta porque el compromiso es de muerte. Lo que hace auténtico a los discípulos no son las visiones, no es hablar en lenguas, no es saber muchos versículos de la Biblia de memoria, ni mucho menos ser exitoso en el ministerio. Lo que hace auténtico a los discípulos es la capacidad de mantenerse fieles en el proceso, ser leales, a pesar de ser golpeados por la tormenta del fracaso, a pesar de la culpa de muchas veces no dar la medida, a pesar de a veces estar siendo arrastrado por tus emociones porque te llenó la pena, te llenó la ira, el reino está antes. A pesar de haber sido lastimados e incluso sintiéndose quebrantados, despojados, desgastados, ellos se mantienen fieles. Vuelvo a decirlo, la medida es alta, pero nosotros ya somos de Él. Por eso cuando Jesús le dice a uno de los que lo quería seguir, ven y sígueme, y el hombre le dice, deja que primero entierre a mi padre, es como, oye, ¿cómo no tiene empatía? Murió recién su papá, está de luto. Pero Jesús le dijo, no, acá se prueba el verdadero discípulo, porque el reino está antes, inclusive de cualquier desgracia que tengamos. Tanto Pedro como Santiago decían que todo lo malo que te sucede va a crear en ti paciencia y dará fruto. Filipenses capítulo 3, versículo 1, voy a leer varios versículos. El versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribiros las mismas cosas, no les es molesto repetirlo, y para vosotros es seguro. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los que traen división, de los que están creando contienda dentro de la congregación, guardaos de ellos. De los que están hablando mal del otro hermano, guardaos de ellos. Versículo 12,
No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El Padre te dice, no quiero que vivas en el pasado, quiero que puedas confiar en mí, camina por el lugar que yo te mostraré, porque haré de ti alguien fuerte. Hoy eres débil, pero haré de ti alguien fuerte. Amén. Haré de ti una fiel representación de mí. Y el pueblo dice, amén. Esto es lo que el Espíritu empezó a entregar a mi vida. Y tal vez hay cosas que pueden ser complejas hoy para muchos entender. Pero como les decía, esto se está grabando. Dese el tiempo. Disipúlese. Hay tiempos que estamos ocupando de cualquier cosa menos en buscar de Dios. No podemos seguir subsidiando este modelo en el cual alguien viene y te entrega una prédica, te entrega todo el pastel hecho. En nuestras casas tiene que haber búsqueda de Dios. Porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Y como, bueno, no lo voy a leer, pero les pido, para el que se quiera comprometer verdaderamente, decir, yo ahora quiero verdaderamente ser un discípulo. Lea Juan, la segunda epístola de Juan. Es un solo capítulo. Y del versículo 17 en adelante, habla de los que predican, pero están llevando una doctrina errónea. Y dicen que ellos son rebeldes y ellos son el anticristo. Y lo que nos decía la palabra es que si nosotros enseñamos a otros una imagen incorrecta, no la imagen de Dios, no la imagen de Cristo, vamos a estar siendo anticristos. Amén. Los amo, les bendigo, espero no haya sido gravoso. Y el Padre no quiere que sigamos viviendo el pasado. Quiere que seamos esa familia unida, que se deja discipular, que se deja enseñar, que está fascinado con Él, que está fascinado por buscarlo a Él, por sobre todo. Y eso es lo que lo invito. Así como el pastor dice que entra en crisis, entremos en esa crisis. Verdaderamente estoy fascinado con Dios. Verdaderamente vine al Evangelio porque Él me enamoró y Él tomó todo de mí, o simplemente estoy intentando hacer algo bien para demostrarle a otro que estoy haciendo algo bien. Porque ese va a ser nuestro mayor error. Nuestro mayor error va a ser estar acá y no conocerle. Y yo le invito, y el Espíritu nos invita a todos a conocerle. Amén. Amén. Oramos por el mensaje. Padre Santo, tu nombre está por sobre todo, tu reino está por sobre todo, papá. Y hoy el mensaje que tu Espíritu ha soltado pueda ser recibido en los espíritus de tus hijos y pueda traer un fruto de muerte, porque en esa muerte va a haber esa adoración a ti. Hijos que van a empezar a morir a sus tiempos, van a empezar a morir muchas veces hasta sus actividades familiares por buscarte a ti, papá. Trae esa palabra que tú le soltaste a Abraham y que nosotros empecemos, los que aún no han podido dejar su tierra, su parentela, tú empieces a empujarlos. Empieces a empujarlos, a decir, ven y sígueme porque yo estaré contigo, ven y sígueme porque te haré fuerte. Ven y sígueme porque yo estaré contigo, ven y sígueme porque te haré fuerte. Papá, nos entregamos, nos disponemos a ti. Rompe todos los corazones orgullosos,
todas esas fortalezas de orgullo y de altivez, y que en nosotros florezca ese corazón humilde que busca consejo, que busca lo tuyo. Papá, eso es nuestro mayor clamor hoy. Quita la arrogancia, quita la altivez y pon ese corazón humilde, papá. Enséñanos el camino día tras día y fascínanos con ese camino, papá. Porque tenemos fe de que tú has soltado una palabra en este tiempo para esta casa y queremos ver esos frutos, queremos ver el fruto de obediencia y queremos por sobre todo verte a ti manifestado en cada uno de tus hijos. Ese es nuestro clamor, papá, ese es nuestro clamor para esta casa. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.